La combinación de energías renovables con las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, también llamadas CCS, podría permitir una reducción del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2050. Pero, ¿qué es eso de captura y almacenamiento de carbono? Pues si quieres saberlo, tienes que escuchar este podcast. Iker, ¿lo estás escuchando? ¿Te has parado a pensar en que si los tendencieros están escuchando nuestro podcast, es posible que sus clientes también lo estén haciendo? Pues tienes razón, Aitor. En un mundo donde la atención es el nuevo oro, no puedes dejar pasar la oportunidad de conectar. Patrocina nuestro podcast y asegúrate de que tu mensaje llegue a profesionales de la industria que están al tanto de las últimas tendencias. Únete a nosotros y haz que tu voz resuene en el sector. ¡Arrancamos ¡Arrancamos motores! motores! Aquí estamos en los tendencieros industriales y Creator presentando las novedades actuales. Tendencias en la industria siempre al día, no hay tema que no toquemos y señor vaya alegría. Cada semana aquí nos tienen sin falta, hablando de tecnología, innovación y cultura adulta. No importa si hablamos de moda o de arte, lo importante es estar al tanto, toma ya que bienvenidos a los tendencieros industriales, el podcast de las tendencias actuales. Aquí comentamos todo sin barrera, ven y únete que la diversión nos espera. La semana pasada hablábamos sobre la gestión de residuos industriales. Vimos qué tipos de residuos existen y la importancia de tratarlos adecuadamente para favorecer la economía circular. Si quieres saber lo que contamos, pues debes escuchar el podcast, ya sabes dónde, en tendencierosindustriales.com, estamos en YouTube o en cualquier plataforma de podcasting. Bueno, y como siempre, Iker, después de escuchar este podcast, te escuchas aquel. Y ahora arrancamos con la pregunta para Iker. Venga, vamos allá. En el mundo de las ventas, Iker, podemos clasificar a los potenciales clientes según su personalidad DISC. En el episodio anterior nos explicaste con qué tipo de cliente te sientes más cómodo. Y en esta ocasión me gustaría saber con cuál te sientes más incómodo al vender y por qué. Vale, así como en la respuesta de la semana anterior fue un poco difusa, hablé casi de todos los perfiles, pero me dejé uno y concretamente ese perfil que me dejé, pues es el que más me cuesta. Y no es el que más me cueste porque es un perfil difícil, sino todo lo contrario, porque es un perfil tan plano que me cuesta hacerle mover. Entonces, es el perfil estable. Entonces, para mí, todas las personas que son estables, que necesitan seguridad, que necesitan, pues que no les gustan los cambios, me cuesta tratar a esas personas porque yo soy todo lo contrario. A mí me gusta cambiar, me gusta mover de un sitio para otro, me gusta actividad y los estables son todo lo contrario. Y la verdad es que tengo que esforzarme el máximo para poder adaptarme a ellos y tratar de convencerles. O sea, es un perfil fácil, pero que a mí no me agrada especialmente. Hoy sí me he mojado, Aitor. Muy bien, Iker. Muchas gracias. Hemos encontrado esa chinita en el zapato que tienes, ¿eh? Sí, señor. Bueno, atención, tendencieros, atención, vendedores, atención, profesionales de las ventas. ¿Quieres llevar tus habilidades al siguiente nivel y conseguir más y mejores resultados? Entonces tienes que formar parte del selecto club de la venta. Sí, señor. En el Club de la Venta vas a encontrar acceso a una formación en ventas exclusiva, con estrategias prácticas y recursos para la venta que te van a ayudar a destacar en este mercado tan competitivo. Vas a aprender directamente de nosotros, que hemos probado cada técnica, cada herramienta y que sabemos lo que realmente funciona. Ya lo sabéis, tendencieros, si queréis aumentar las ventas de manera sostenible sin tener que reducir precios y márgenes, no dudéis en apuntaros al Club de la Venta. ¿Y dónde lo podéis hacer? En el clubdelaventa.es. Os dejamos el enlace en la descripción. Hoy, Aitor, vamos a sumergirnos en un tema que está cobrando cada vez más relevancia en nuestra lucha contra el cambio climático. Y hablamos de las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, también llamadas CCS. A partir de ahora vamos a decir CCS porque si no decir Carbon Capture and Storage o Carbon Capture and Sequestration, que al final es captura y almacenamiento de carbono en castellano, es bastante complejo. Entonces, a partir de ahora, CCS. Me gusta tu pronunciación, Iker, ¿eh? Y a medida de que el mundo se enfrenta a una mayor
y creciente crisis climática, pues hay que encontrar soluciones efectivas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y entonces nos hemos encontrado con esto de las tecnologías de captura y almacenamiento, que son una herramienta muy potente para ayudar a las industrias. Y como no sabíamos lo que era, pues hemos decidido investigarlo y exponerlo aquí para que todos lo conozcáis y cómo estas tecnologías pueden ayudar a reducir la huella de carbono y cumplir con los objetivos de sostenibilidad que tienen las empresas. Sí, señor, lo hemos escuchado muchas veces, pero realmente yo al menos no tenía el concepto. O sea, en términos sencillos, el CCS implica capturar el dióxido de carbono que se genera durante procesos industriales y de generación de energía y almacenarlo de forma segura para evitar que se libere a la atmósfera. Y esto no solo nos ayuda a mitigar el calentamiento global, sino que también permite que las industrias continúen operando mientras buscan alternativas más limpias. Hoy vamos a ver un poquito en profundidad cómo funcionan estas tecnologías, cuál es su estado actual y veremos también ejemplos de proyectos que se han realizado y también lo que nos depara el futuro en este ámbito. Así que vamos con ello. Pero para empezar, vamos a introducir el tema de las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono compartiendo algún dato curioso e impactante que nos pueda hacer cambiar la forma en la que vemos esta tecnología, Iker. Vamos con datos de cifras, que son los que te gustan, Aitor. Entonces, se estima que el mundo tiene una capacidad de almacenar más de 2.500 gigatoneladas de CO2 en formaciones geológicas profundas. Y esto, para que te hagas una idea, porque no sabes la dimensión de lo que puede ser, esto es más de 80 veces lo que anualmente emitimos a nivel mundial de dióxido de carbono. ¿Qué te parece? Pues la verdad es que con estos números se me va la cabeza, pero lo que sí que puedo decir es que tenemos suficiente capacidad para almacenar CO2 que producimos durante décadas. Este dato no solo es impresionante, sino que muestra el potencial de estas tecnologías como solución a largo plazo para mitigar el cambio climático. Y ahí te va otro dato. Las tecnologías de captura de carbono han visto una reducción de los costes de operación de más de un 30% en los últimos 10 años. Esto hace pues, que la implementación de las CCS sea más viable para muchas industrias que anteriormente podrían haber considerado una inversión pues, que fuera demasiado alta para ellas. Claro, con el tiempo, a medida de que la tecnología avanza y se va adoptando más ampliamente, pues los costos van disminuyendo. Y este cambio puede motivar a muchas empresas a considerar las CCS como una opción práctica y económica para cumplir con los objetivos de sostenibilidad. A menudo escuchamos que se considera como una solución muy técnica y costosa, pero viendo el potencial de almacenamiento que hemos comentado y la reducción de costes que también hemos dicho, pues entendemos que CCS es una herramienta esencial en la lucha contra el cambio climático. Y ahora me gustaría saber, Iker, la opinión de los tendencieros. ¿Habíais oído hablar de estos datos? ¿Os ha sorprendido el tema de las 2.500 gigatoneladas de CO2? ¿Sabéis a lo que nos referimos por eso? Puedes dejarnos los comentarios en nuestras redes sociales. Nos va a encantar escuchar lo que piensas sobre esos datos y su impacto en la industria. Así que no dudes en compartir tus reflexiones mientras seguimos explorando más sobre el estado actual y futuro de las tecnologías de almacenamiento de carbón. Bueno, ahora que hemos visto los datos interesantes, vamos a pasar a hablar sobre el estado actual de las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono. Actualmente hay más de 50 proyectos de CCS en desarrollo en todo el mundo. Sí, y estos proyectos están distribuidos en diferentes regiones, no están concentrados en Estados Unidos solo o en Asia. También los tenemos en Europa. Por ejemplo, en Noruega está el proyecto Sleipner, que lleva operando desde 1996 y fue el pionero en el almacenamiento de CO2 en formaciones geológicas submarinas. Este es un gran ejemplo de cómo las CCS ya están en práctica y están contribuyendo realmente a día de hoy a reducir las emisiones de CO2. El yacimiento de Sleipner West fue el primer proyecto comercial de almacenamiento de CO2 del mundo. El gas natural producido en el yacimiento de Sleipner West contiene hasta un 9% de CO2.
Pero para cumplir con las especificaciones de exportación requeridas y los requisitos que tienen los clientes, pues este contenido debe reducirse a un máximo del 2,5%. Entonces, el CO2 se extrae de los hidrocarburos producidos en una plataforma marina antes de bombearse de nuevo al suelo y transportarse por tuberías hasta la Tierra. Claro, si no se hubiera adoptado este proceso y se hubiera permitido que el CO2 producido escapara a la atmósfera, pues los dueños del yacimiento de Sleipner West habrían tenido que pagar 1 millón de coronas noruegas al día en concepto de impuestos de CO2. Entonces esto es pues como cuando estás limpiando en casa, ¿no?, el salón y dices, ostras, esta mierdecilla la meto debajo de la alfombra para que no se vea. Ahí está el CO2. Buena comparativa, Iker, pero por lo menos no lo respiramos, ¿eh? Ni Ya. hace de efecto invernadero. Pero cuando metes mucha, al final acaba montañita debajo de la alfombra. Bueno, ya se verá. En mayo del 2008, en 12 años, Statoil había almacenado más de 10 millones de toneladas de CO2. Y Iker, hay que decir que no hay pruebas de fugas de CO2 y, en teoría, el CO2 permanece in situ, ahí debajo de la arena, debajo del lecho marino. La captura del CO2 se realiza mediante una tecnología de aminas, y la inyección cuesta aproximadamente 17 dólares estadounidenses por tonelada de CO2. Hay que decir que este CO2 se está inyectando en una formación de Ustria, que es una arenisca masiva que tiene aproximadamente de 200 a 250 metros de espesor, y se estima que la formación de Ustria es capaz de almacenar 600.000 millones de toneladas de CO2. También, Iker, a tu pregunta, suposición, lanzo la sospecha. El monitoreo sísmico de la inyección de CO2 en la formación de Ustria muestra que no hay fugas de CO2 a otros horizontes. Desde que se comenzó el proyecto en junio de 2005, se han inyectado alrededor de 15,5 millones de toneladas de CO2 también. Hay más casos, no es el único. También tenemos el caso de Shell, que ha invertido fuertemente en CCS con su proyecto Quest en Canadá. El proyecto captura más de 1 millón de toneladas de CO2 al año. Captura, coge y evita que lleguen a la atmósfera y las guarda pues en el subsuelo. Y también tenemos otra que es el Total Energies, que está desarrollando el proyecto Northern Lights en Noruega. En Noruega están metiendo bastante CO2 en el subsuelo. Y así, pues bueno, ofreciendo soluciones de almacenamiento de CO2 a otras industrias. Sí, lo que está claro, Iker, que estas tecnologías ya están empezando a tomar forma y ya vemos que se están implementando en diversas industrias. Sin embargo, aunque estos proyectos son prometedores, también hay una serie de barreras que evitan su adopción masiva. Y ahora me gustaría preguntarte a ti, amigo y amiga tendenciera, ¿qué barreras ves para la adopción masiva de estas tecnologías en el futuro? Bueno, y como ellos no me pueden responder directamente, Aitor, haz tú el honor. Pues hombre, yo creo que el principal problema, el principal obstáculo es la inversión inicial, porque aunque los costes están bajando, pues imagínate la cantidad de capital que se necesita para poner en marcha un proyecto de esta envergadura, ¿no? De toda la infraestructura que hay que hacer para inyectar el CO2 por debajo del mar a una profundidad determinada. Necesitamos sistemas adecuados también para transportar y almacenar ese CO2 de manera segura. O sea, dos problemas que, claro, eso cuesta mucho dinero. Y yo creo que también, además de lo que dices, está la percepción pública, que también juega un papel importante. O sea, se ha escuchado mucho barullo al tema del fracking, ¿no? De todos los posibles terremotos, movimientos sísmicos que podría producir. Y claro, la falta de comprensión y aceptación de estas tecnologías pues puede limitar el apoyo de la comunidad y, en consecuencia, pues la implementación de nuevos proyectos. Sin duda alguna, Iker, no es solo uno, sino que son varios los factores que hay que abordarse si queremos que haya una adopción masiva en la industria de las tecnologías CCS. ¿Y dónde podemos aplicar estas tecnologías? Pues estas tecnologías CCS se están aplicando en diversas industrias y sectores. Ya hemos dado pistas de algunos nombres de empresas, pero cada uno tiene sus propias particularidades y necesidades. Entonces, vamos a nombrar algunas de las principales industrias donde se utilizan estas tecnologías. Por ejemplo, en el número 1 tenemos la generación de energía. Pues las plantas de carbón y de gas natural, pues en ellas el CCS se implementa para capturar el CO2 generado durante la combustión de estos combustibles fósiles. Escuchamos mucho esto.
Por ejemplo, en proyectos como el proyecto Boundary Dam en Canadá, se captura CO2 de una planta de energía a carbón. Otra de las industrias que es muy productora de emisiones de CO2 es la industria cementera. Y en este caso ya hay un ejemplo de que se está desarrollando estas tecnologías en fábricas de cemento para capturar esas emisiones generadas durante ese proceso de calcinación, como es la empresa Cemex en México. También tenemos la industria química. La producción de productos químicos como el amoníaco, pues emite grandes cantidades de CO2 y se están explorando aplicaciones de CCS para capturar y reutilizar el CO2 en producción de productos químicos. Yara, por ejemplo, es una empresa de fertilizantes que está trabajando en un proyecto de CCS en Noruega. Otra industria en la que se genera mucho CO2 es en las refinerías, en el proceso de refinación concretamente. Muchas refinerías están considerando la implementación de las tecnologías CCS para reducir sus emisiones y cumplir con las regulaciones ambientales cada vez más estrictas. También tenemos la producción de hidrógeno. La producción de hidrógeno a partir de combustibles fósiles puede ser combinada con CCS y obtenemos el famoso hidrógeno azul. Y esta forma de hidrógeno permite capturar el CO2 emitido durante su producción. Tenemos un proyecto claro que es el H2MAAS en Alemania. En la fabricación de acero es otro sector intensivo en emisiones de CO2. Y aquí nos podemos encontrar proyectos como el Hybrid en Suecia, donde están investigando cómo integrar las CCS dentro del proceso de producción del acero. Si hablamos de temas de biomasa, cuando combinamos la captura de CO2 con una combustión de biomasa, podemos lograr huella de carbono negativa, es decir, capturamos más CO2 del que se emite. Este enfoque se explora en proyectos como BECCS, Bioenergy with CCS. También en el sector del procesamiento de alimentos, algunas instalaciones en la industria alimentaria ya están empezando a explorar el uso de estas tecnologías para capturar las emisiones generadas durante la producción de los alimentos. Aunque este uso hay que decir que todavía está en etapas iniciales. También tenemos las plantas de procesamiento de gas natural. Al final, el gas natural lo que tenemos que es purificarlo, entonces las plantas que procesan gas natural pueden implementar CCS para capturar ese CO2 mientras purifican el gas. Bueno, Iker, como veis, hemos dado aquí un montón de ejemplos que se están haciendo a día de hoy ya y, bueno, ya nos tenemos una idea de dónde aplican y cuáles son las empresas que más CO2 emiten, ¿no? También hay que decir que hay algunas empresas y algunos proyectos que están trabajando en iniciativas de carbono negativo. Y entonces, en estas iniciativas lo que hacen es combinan la captura de carbono con otras prácticas sostenibles para lograr que el resultado de carbono sea negativo. Y esto incluye tecnologías, por ejemplo, de captura de emisiones de CO2 directo del aire también. Uh-huh. Vamos a ver si te parece, Aitor, los beneficios económicos y ambientales que puede tener esto, ¿no? O sea, si analizamos los beneficios económicos y ambientales que tienen estas tecnologías CCS, pues está la del aspecto económico, ¿no? Si implementamos CCS, pues ayudamos a las empresas a reducir sus costes, porque al final si emites CO2, pues tienes que pagar. Entonces, si cumples la normativa o emites menos CO2, pues pagas menos. Entonces, es un poco hacer trampas al solitario, o sea, en lugar de enseñar la producción, la meto debajo de la tierra, pero pago menos porque no emito al medio ambiente. Efectivamente. Además, el uso de las CCS te permite que las industrias continúen operando en un mundo donde la sostenibilidad es una prioridad, porque si no, la otra sería parar las empresas en muchos casos. Entonces, las empresas que adoptan estas tecnologías pueden acceder también a créditos de carbono, lo que no solo ayuda a compensar los costos, sino que también mejora su reputación en el mercado, ¿no? Yo fabrico de una manera sostenible. Si lo miramos desde el punto de vista ambiental, pues CCS puede ser fundamental en la reducción de emisiones de CO2, contribuyendo significativamente a la lucha contra el cambio climático. Se estima, por ejemplo, que una implementación masiva de CCS podríamos reducir emisiones globales de hasta un 15% para el año 2050. Eso de plantar árboles y demás, no. Es mejor esconder el CO2, que hasta el 2050 ahorraremos un 15%. Bueno, tampoco hay que ser tan crítico, Iker, porque la captura de carbono también permite la creación de productos sostenibles, ¿eh? El CO2 capturado también puede ser utilizado en la producción de biocombustibles o en la síntesis de productos químicos, lo que esto también
fomenta la economía circular y reduce la dependencia de recursos fósiles y tampoco estaríamos metiendo todo el CO2 debajo de la alfombra. Venga, vale, te compro un poquito una parte. Bueno, hemos visto los beneficios que tiene esta tecnología. Vamos a ver los desafíos y qué problemas asociados tiene, porque claro, encima esto tiene algunos desafíos, porque la adopción CCS, pues tiene un coste inicial de inversión bastante alto, aunque hemos visto que se ha reducido un 30%, aún así sigue siendo alto. Entonces muchas empresas pueden ver que estos costes de instalación y operación es un obstáculo insuperable para ellas. Sí, ya hemos avanzado antes también que además un obstáculo muy importante es que necesitas una infraestructura adecuada, ¿no? La captura de CO2 no solo es capturarlo, luego también hay que llevarlo a algún sitio y almacenarlo de forma segura. Y entonces, claro, a día de hoy no hay redes de transporte y almacenamiento y esto puede limitar la capacidad de implementación. Encima lo hemos dicho antes también, la gente tiene dudas de la seguridad de este almacenamiento del CO2. O sea, ha habido algunos incidentes que, aunque no muchos, pues han generado desconfianza que dificulta la aceptación de estas tecnologías en comunidades locales. Y luego está el aspecto regulatorio. Aquí ya sabemos que los gobiernos y las regulaciones siempre van por detrás, ¿no? Y entonces no hay unos marcos legales claros y esto puede crear incertidumbre para las empresas que quieren invertir en estas tecnologías. Entonces, cuando no hay un marco normativo que apoye estas iniciativas, puede ser difícil que esas empresas se vean motivadas para dar ese paso, por lo que hemos dicho. Entonces, pues una cal y una de arena. Hemos visto que los beneficios son significativos, pero también hay unos desafíos importantes. Entonces, para que esto tire para adelante, pues habrá que superar esos desafíos para usar los beneficios. Efectivamente, Iker, para acabar la implementación de estas tecnologías de captura de carbono y almacenamiento no solo ayuda a reducir las emisiones de CO2, sino que también va a contribuir a la sostenibilidad y a la economía circular. Y en este sentido, pues cada industria tiene sus propios desafíos y sus propias oportunidades. Y entonces esto hace que la investigación y el desarrollo de estas tecnologías sea crucial para que logremos los objetivos climáticos globales propuestos para el año 2050. Muy bien, amigo y amiga tendenciera. Gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos, Aitor y yo, que hayas aprendido algo y por lo menos, si no, pues que te hayas entretenido. Además, nos gustaría saber tu opinión. Déjanos tu comentario si quieres aportar tu experiencia o añadir algo más, porque el resto de tendencieros te lo van a agradecer. Y ya sabéis también que podéis ayudarnos a nosotros, podéis ayudaros a vosotros, podéis ayudar a más personas que no os cuesta nada para que se aprovechen de estos consejos y recomendaciones dándole al me gusta, poniendo 5 estrellas para que el contenido le aparezca a más gente. Si no estás suscrito, suscríbete para estar al día de nuevos episodios. Y sin más, tendenciera, la semana te espera. Chao.